Quisiera sobre este asunto señalar que de manera muy respetuosa me aparto de la propuesta que nos presenta la magistrada Mónica Soto y quisiera, digamos, poder ahora sí que explicar de manera muy sencilla, toda vez que es un tema terriblemente técnico y complejo, cuál es la razón de mi disenso con el proyecto que se nos presenta. Básicamente, creo que lo que el proyecto nos propone es señalar que en el marco constitucional y legal del Estado de Quintana Roo, lo que se debe aplicar es pues un criterio de representatividad que no es el de proporcionalidad pura. ¿Esto qué quiere decir? Que existen límites que establecen de manera artificial esta repartición o asignación de curules, a diferencia del criterio de proporcionalidad pura, que lo que establece es precisamente eso, es decir, que la proporcionalidad se tiene que dar matemáticamente con la idea que la sobre y subrepresentación de más menos 8%, las curules que se logren preservar para efectos de la representación proporcional sean lo más cercanos al cero, y eso permita que partidos políticos que no obtuvieron el voto o obtuvieron un voto minoritario vía mayoría relativa tengan posibilidad o tengan representatividad en un Congreso. En el caso particular, yo quisiera mencionar que no perdamos de vista que el 21 de agosto pasado, es decir, hace pocos días, el magistrado Felipe de la Mata nos sometió a consideración de este pleno un desechamiento, precisamente alegando que a su juicio dicho análisis era una cuestión de estricta legalidad y no revestía una importancia de constitucionalidad, o que no advertía que hubiera alguna inobservancia a normas constitucionales. Y básicamente la razón por la cual yo opté por no acompañar el proyecto que nos presentó el magistrado de la Mata es porque, dadas las, si mal no recuerdo, son 9 impugnaciones que presentan los partidos, entre partidos y candidatos actores, sí existía un tema de constitucionalidad que nos obligaba a interpretar si se trataba de proporcionalidad pura. ¿Y por qué razón? Porque si hubiera sido el criterio, digamos, ordinario de la proporcionalidad, pues creo, a mi modo de ver, que bastaba con el desechamiento que nos planteaba el magistrado de la Mata, toda vez que hubiera quedado el asunto en un criterio de estricta legalidad en la asignación. Ahora, ¿por qué considero que el caso concreto sí es un tema de proporcionalidad pura? Y aquí me gustaría hacer referencia a un precedente reciente, que es el recurso de reconsideración 1629, que aprobamos en octubre del año pasado y que básicamente tuvo que ver con el Estado de Jalisco para poder determinar si en dicha entidad había o no había representatividad pura. Y en ese caso, lo que estimamos la mayoría es que sí, más bien que no existía proporcionalidad pura, digamos, derivado de lo que el legislador local preveía, y que por lo tanto no existía ese criterio de aplicación. Pero sí es importante hacer generar ese precedente o citar ese precedente, porque ahí nos pronunciamos por cuál, desde nuestra perspectiva, es el criterio de proporcionalidad pura y cuándo debe aplicar. Y en ese caso consideramos que no surtía efectos porque no era nítida la voluntad del legislador.
Ahora bien, también quisiera señalar otro precedente que me parece importante y que es el recurso de reconciliación 666 del 2015, que si bien no tocó a resolverlo esta integración, sino la integración anterior, ahí se estableció en lo que en ese momento era el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, que en la Ciudad de México sí existía un criterio de proporcionalidad pura y básicamente creo que ese precedente es fundamental y fue definitorio también para que nosotros resolviéramos lo concerniente al Estado de Jalisco. Ahí básicamente lo que nosotros señalamos y lo que nosotros o lo que este tribunal sostuvo, y cito lo que fue pues básicamente la validez del artículo 37 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, que decía: la aplicación de una fórmula de proporcionalidad pura determinará el número de diputados que corresponda a cada partido por ese principio. Y básicamente lo que dicha normatividad establecía es cuál es la finalidad de la proporcionalidad pura, misma que ya señalé, y cuál es la distinción que básicamente radica en que la proporción de votos logrados por un partido y la proporción de curules asignadas encuentren la mayor aproximación sin que existan barreras legales directas o indirectas. Es decir, como ya señalaba hace un momento, que exista básicamente un análisis o un criterio estrictamente matemático que es lo que nos permitirá saber quién de los que están en el rango de más menos 8% tienen mayores posibilidades de acercarse al factor cero, es decir, al cero. Y me parece que si nosotros atendemos a lo que establece la normatividad de Quintana Roo, particularmente el artículo 376, donde establece para la designación de diputaciones por el principio de representación proporcional se determinará cuáles partidos están en los casos que prevé el artículo 54 de la Constitución estatal. En todo momento se procurará que los partidos políticos obtengan similares cantidades de curules que representen el porcentaje de los votos que hubiera obtenido en la elección correspondiente. Y posteriormente dicha normatividad establece lo que considera que es el criterio de proporcionalidad pura y lo va, desarrollando de tal suerte que a mi juicio es indubitable que lo que se trata es de buscar esa, nitidez en torno a quitar esas barreras legales y básicamente proceder a un criterio de proporcionalidad matemático. En ese sentido, es la razón, junto con el artículo 54 de la Constitución del Estado, que también desde mi punto de vista es expreso y encuentra una sintonía con el artículo 374, es que me parece que la finalidad de dicha legislación local, y toda vez que esa legislación pues nunca había sido interpretada por este tribunal para efectos de la integración del Congreso, es que me parece que existe un mandato de optimización que lo que busca es impedir que se generen situaciones que beneficien desproporcionadamente a algún partido político en perjuicio de otro. Y como ya decía hace un momento, que permita la mayor representatividad de partidos políticos que están por encima del 3% de la votación, pero que pues fueron desfavorecidos en la votación por principio de mayoría relativa y que bajo las condiciones del marco jurídico de Quintana Roo tienen derecho a tener una representatividad vía una curul. Este tema, insisto, suena muy técnico, pero me parece que es de la mayor relevancia porque ante la discusión que sigue existiendo en el sistema jurídico electoral mexicano y parlamentario, me parece que hablar de representación proporcional básicamente es establecer una cuota que tienen determinados partidos para que exista esa representatividad en beneficio de los ciudadanos. Y la
La proporcionalidad pura, a mi modo de ver, lo que permite es que aquellos partidos que, insisto, fueron votados por la gente, que les permite tener ese mínimo de condiciones para seguir subsistiendo como partido, tengan una voz, por lo menos una voz que de algo en el Parlamento o en el Congreso local, de tal suerte que esa representatividad opere. ¿Y dónde se da esa posibilidad? Pues a través precisamente de las curules que se reparten para los mejores perdedores. En este caso, lo que se busca es que los partidos que están pues más lejanos al cero, es decir, que están en menos, en un porcentaje menor al cero, pues puedan tener ese equilibrio de tal suerte que los partidos mayoritarios cedan algún espacio del Congreso local para efectos de que exista una mayor pluralidad y eso genere una democracia pues más representativa. El otro factor que también quisiera señalar, pero no quiero ahondar, toda vez que si el primer criterio de proporcionalidad pura no procede en torno al proyecto que se nos presenta, ya no tiene mucho caso seguir ahondando, pero sí creo que es importante anunciar, es que tampoco estoy de acuerdo en el proyecto que se nos presenta con el criterio de que el principio de votación válida es el estatal y no el distrital. A mi modo de ver y de manera muy respetuosa con la magistrada ponente, el artículo 54 de la Constitución y también el 374 de manera clara hablan de votación distrital y básicamente cuando el artículo 374 dice que se refiere a una votación de partido en el Estado, me parece que tenemos que atender a una cuestión de interpretación de jerarquía normativa y esto que parecería una contradicción normativa me parece que es muy sencillo y es muy claro, la norma constitucional tendría que prevalecer sobre la norma local. Entiendo que se puede hablar de contradicción de normas, pero insisto, creo que el artículo 54, fracción 1, inciso A de la Constitución de Quintana Roo es expreso en ese sentido. Y es por esas dos razones, primera y resumiendo, porque considero que en el estado de Quintana Roo debe aplicar un corrimiento de fórmula de representatividad pura, toda vez que eso mandata la Constitución y ese es el espíritu del legislador y del constituyente, y toda vez que tiene que haber una cuestión, a mi modo de ver, de tomar en cuenta la votación válida a nivel distrital, es que de manera respetuosa y si me permite emitiré un voto particular en caso de que proceda haya mayoría por el proyecto, es que votaré en contra del presente medio de impugnación. Es cuanto, magistrado presidente.